Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho que estén aquí hoy. Soy su anfitrión y como siempre estoy listo para sumergirnos en el mundo fascinante de los romances turcos, especialmente aquellos que traspasan la pantalla y se convierten en realidad. Y hoy tenemos un bombazo. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que, como ya sabemos, llevaron su química a la vida real. Pero no solo eso, hoy vamos a hablar del romance, de la sorpresa, de las rosas y de cómo Kerem Bürsin, este hombre tan encantador y galante, conquistó a Hande Erçel. ¿Están listos para conocer todos los detalles que derritieron corazones? Porque yo sí. Prepárense para un viaje por el romanticismo, la admiración y por supuesto mucho amor. Antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia apasionante, quiero invitar a todos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de las noticias, análisis y curiosidades que preparamos para ustedes sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Me motiva mucho saber que están aquí. Ahora sí, vamos al grano. Como bien dice el título de este vídeo, vamos a hablar de esa sorpresa de rosas que Kerem le preparó a Hande. Y no cualquier ramo de rosas, no. Estamos hablando de un gesto que no solo selló su relación, sino que también dejó claro al mundo la admiración y el cariño que sentía Kerem por Hande. ¿Pero cómo y cuándo comenzó todo? Recordemos que la chispa entre Kerem y Hande saltó durante el rodaje de Love is in the Air. La química entre Serkan Bolat y Eda Yildiz, sus personajes, era innegable. Los fans desde el primer momento pedían a gritos que esa magia traspasara la pantalla. Y bueno, lo consiguieron. Los rumores de romance empezaron a circular como la pólvora, y las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, compartiendo risas y miradas cómplices, no hacían más que alimentar las especulaciones. Pero fue un momento específico, una sorpresa con rosas, lo que realmente confirmó lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. La imagen de Hande recibiendo un enorme ramo de rosas rojas, con una sonrisa radiante y los ojos brillando, es una de las fotografías más icónicas de su relación. La imagen hablaba por sí sola. No necesitaba ninguna declaración oficial. Decía, esto es amor. ¿Dónde y cómo ocurrió esta sorpresa? La verdad es que hay varias versiones y detalles, pero lo que sí es seguro es que Kerem preparó este gesto romántico para celebrar algo especial, para demostrarle a Hande cuánto la valoraba y lo feliz que era a su lado. Fue un gesto espontáneo y lleno de cariño, que se produjo en un momento privado. No hubo flashes, no hubo cámaras buscando la foto perfecta, simplemente fue un momento entre ellos. Sin embargo, las redes sociales, siempre atentas, capturaron la esencia de ese momento mágico. ¿Y por qué fue tan especial esta sorpresa con rosas? Porque no se limitó a un simple regalo floral. Kerem eligió las rosas rojas que simbolizan la pasión, el amor profundo y el romanticismo. Cada rosa era una declaración de sentimientos. Además, el tamaño del ramo era impresionante, demostrando la magnitud de sus emociones. Era como decir, Hande, mi amor por ti es inmenso, tan grande como este ramo. Pero más allá del regalo en sí, lo que realmente derritió corazones fue la intención detrás del gesto. Fue la forma en la que Kerem quiso demostrarle a Hande su amor y admiración. Fue la forma en que, sin necesidad de palabras, le dijo que la amaba, que la admiraba y que se sentía afortunado de tenerla en su vida. Recordemos que Kerem Bürsin es un hombre con un gran sentido del romanticismo. Lo hemos visto en sus entrevistas, en sus gestos y en su forma de ser. Él no es solo un actor, es un hombre que aprecia el amor y que no tiene miedo de expresarlo. Y eso, damas y caballeros, es sumamente atractivo. Esta sorpresa con rosas es un claro ejemplo de cómo la conquista no solo se basa en palabras bonitas, sino en acciones que demuestran sentimientos. Es un gesto que nos enseña que los pequeños detalles, las sorpresas y los actos de cariño pueden hacer que el amor florezca y se fortalezca. Pero la historia de Kerem y Hande va más allá de esta sorpresa. A lo largo de su relación, demostraron ser una pareja que se apoyaba mutuamente, que se respetaba y que se quería con locura. Compartieron viajes, risas, momentos especiales y también momentos difíciles. Siempre se mostraron como un equipo, y eso es algo que los fans valoraron mucho. Su relación, aunque no duró para siempre, nos dejó una lección importante: el amor,
en sus múltiples formas, es una experiencia hermosa y transformadora. Y aunque el final de su historia como pareja nos entristeció, no podemos negar que fueron una de las parejas más icónicas y queridas del mundo de las series turcas. Analizando más a fondo la sorpresa, podemos ver varios elementos que la hicieron tan especial. Primero, la elección del lugar. Probablemente el lugar donde recibió las rosas tenía un significado especial para ellos. Podría haber sido el set de grabación de Love is in the Air, un restaurante romántico, o incluso la propia casa de Ande. El lugar, en sí mismo, añadía un valor emocional al gesto. Segundo, el momento en que se produjo. La sorpresa no fue algo planeado con meses de antelación. Fue algo espontáneo, surgido del corazón de Kerem, en un momento en que sintió la necesidad de demostrarle a Ande su amor. Esa espontaneidad es clave en cualquier gesto romántico. Tercero, la reacción de Ande. La sonrisa radiante, los ojos llenos de alegría, la emoción palpable. Esa reacción fue la confirmación de que el gesto de Kerem había llegado a su corazón. Era la prueba de que el amor, cuando es verdadero, se siente y se refleja en cada detalle. Y cuarto, y no menos importante, la discreción. Kerem y Ande no necesitaron publicitar su relación. No buscaron la aprobación del público ni la validación de los medios. Simplemente vivieron su amor en privado, sin dejar de compartir momentos especiales con sus fans. Esta discreción, en un mundo tan mediático, es algo que merece ser destacado. Esta sorpresa de rosas, en definitiva, fue una declaración de amor que trascendió la pantalla. Fue un gesto que demostró que el amor, en la vida real, puede ser tan mágico y romántico como en las novelas turcas. Y por supuesto, nos dio a todos un poquito de esperanza en que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Además de todo esto, la historia de Kerem y Ande nos enseñó que la comunicación es fundamental en cualquier relación. Ambos siempre fueron muy transparentes con sus sentimientos, y eso, sin duda, contribuyó a la solidez de su relación. Supieron comunicar sus emociones, sus deseos, sus expectativas. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que no siempre se ve. Y bueno, aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor de Kerem y Ande, y en especial, por esa inolvidable sorpresa con rosas que derritió corazones. Hemos hablado de la magia que traspasó la pantalla, de la admiración mutua, del romanticismo y de cómo un simple gesto puede cambiarlo todo. Hemos recordado la emoción que nos generó ver a esta pareja feliz, y hemos reflexionado sobre la importancia de los pequeños detalles y las acciones que demuestran amor. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mis pasiones por las novelas turcas, por el romance y por las historias que nos hacen soñar. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar esta historia. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció esta sorpresa con rosas? ¿Cuál es su momento favorito de la relación entre Kerem y Ande? ¿Qué otras parejas de novelas turcas les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenme sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las novelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los análisis, curiosidades y noticias que preparamos para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que el amor siempre reine en sus corazones. Adiós.